el de Leiva Fernández. ¿Cómo está manejándose con eso? Está recién arrancando igual, pero ¿estuvieron viendo algo? No, Este es el momento de preguntar, sacarse dudas. no, fue la presentación, pero no. No hablar. Bueno, mejor. Entonces vamos a... Tema de Sí, bibliografía. mencionó Obviamente la estamos en profesora, la... Sí, Nora. perdón, sí, que mencionó lo que acabas de decir, tanto el libro de Borda como el El Fernández. de Leiva. Sí. Leiva. Fuera de eso, si ustedes tienen otro manual de bibliografía, porque de repente ya venían con otro manual de contratos que le prestaron, que encontraron, que tenían, no sé, del trabajo, lo que sea, eh, lo pueden usar, no hay problema. Lo que le voy a decir son varias cosas. Si es Gersi, no. Es el único que no, digamos, que no recomendamos. Por una cuestión de que hay algunas diferencias doctrinarias, ¿sí? Y entonces eso puede prestar a confusión, entonces esa es la única que no le vamos a recomendar. Después, lo que tengan, por supuesto, y siempre, y entiendo que a esta altura ya debe ser así, tiene que ser todo posterior al 2015, ¿sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Con esto les voy a decir una cosa. El manual de Borda, esto no debería, pero lo vamos a blanquear internet para descargarlo. El tema es que hay dos manuales de Borda, entonces, ojo, porque hay uno viejo, ¿sí? Anterior al 2015, es decir, anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, y hay uno posterior, ¿sí? Que es del 2020, si no me equivoco. Entonces, ojo, si van a descargar, descarguen bien, no descarguen uno viejo, porque se van a encontrar con que no les van a coincidir los artículos del código y las definiciones, ¿sí? ¿Estamos ok? Gabriel, ¿tenías una pregunta? Sí, buenas tardes. Yo le Buenas había tardes. preguntado la semana pasada a la profe, pero no me quedó claro, porque yo tengo el manual de Barbier y no sé si sirve o no. Sí, sirve. Si es posterior, te sirve. ¿Ustedes igual Sí. pudieron descargar el programa? ¿No? Bueno, yo ahora después se los mando. ¿Por qué les digo el tema del programa? El programa les dice detalladamente de cada unidad los subtemas y temas. Quien tenga el manual de Borda se va a dar cuenta que es tal cual el programa con los títulos del manual de Borda, ¿sí? Entonces no va a tener muchas complicaciones. Quien no tenga el manual de Borda y tienen otro, básicamente lo que van a tener que ver es que más o menos los temas que tengan en su manual, si no son el de Borda y es otro, es que siga más o menos los temas que tienen en el programa y no se pierden nada. Si se pierden de poquitos, lo pueden sacar a otro lado, ¿sí? Pueden, no sé, si tienen acceso a la biblioteca de la facultad porque viven acá en Capital, pueden ir, sacar fotocopia, lo que sea. También entiendo que tiene que estar en alguna de las fotocopiadoras enfrente de la biblioteca, el manual de Borda tiene que estar también, ¿sí? Esto lo digo porque entiendo que comprarse un libro original hoy sale una fortuna. Entonces, para simplificar algunas cuestiones, me atrevo a hacer este tipo de comentarios. Otra cosa que les recomiendo, no se los recomiendo como bibliografía principal, pero sí se los recomiendo para ya sea entender algunas cuestiones que quizás no queden claras, para repasar eventualmente y para ayudarse como complementario el código comentado, ¿sí? Que está subido en SAIG. También les voy a mandar la página para que la tengan. Es un código que está comentado por básicamente los magistrados que conforman el Poder Judicial de la Nación, con lo cual lo que tiene de beneficio es que está interpretado por ellos y también por los que además escribieron el proyecto con el cual después se reformó en el Congreso. Entonces está bastante bueno, es bastante llevadero y dinámico para la lectura, ¿sí? Con lo cual por eso se los recomiendo para complementar y eventualmente entender algo o resumir algo que quizás del manual no. De todas maneras, el manual de Borda para mí es bastante concreto y claro. Entonces, si tienen manual de Borda no van a tener muchos problemas, pero si no, pueden complementarlo con esto y van a estar re bien. Está en internet también el código comentado, con lo cual después también les voy a dejar ese link en el WhatsApp para que eventualmente lo consulten. ¿Sí? ¿Alguna otra duda respecto a la bibliografía? Bueno, tema cuestiones del cronograma. Están definidas las fechas del parcial,
se las voy a decir ahora, después las van a ver en el cronograma, pero obviamente estamos hablando de la primera parte, ¿sí? O sea, hasta el 2 de julio, que es jueves, que es la última clase. La segunda parte, veremos en la segunda parte quiénes estamos. Pero respecto a la primera parte, les voy a decir que el parcial lo van a tener, a ver, el cronograma, una aclaración que voy a hacer previo. El cronograma que le mandamos es un cronograma armado y todo, que entendemos es definitivo, pero puede sufrir modificaciones por eventuales cuestiones, ¿sí? Ya sea que pase algo, que algún profesor eventualmente no se pueda presentar, o lo que sea, sí, pero este es el cronograma. De haber alguna modificación, por supuesto se avisa con anticipación, y se modifica en alguna cuestión los días del cronograma para que ustedes no pierdan la clase, ¿sí? Ya sea que, no sé, se mande la clase grabada, podamos incorporarlo en otro tema, en otra clase y demás, ¿sí? Pero este cronograma que yo les voy a mandar hoy es el que van a tener de guía. Dicho esto, el parcial lo van a tener el 22 de junio, ¿sí? Que si me fijé bien en la página del Ministerio del Interior no debería haber feriados. Porque el feriado es el 15. Así que ese día van a tener el parcial. Hora y media, de 5 a 6 y media, todo igual, eso no se modifica, ¿sí? Previo a ese parcial, lunes 27 de abril y lunes 1 de junio, vamos a arrancar la clase haciendo un múltiple choice. Ahora les explico el múltiple choice. Pero les doy las fechas para que las tengan. Perdón, 27 de abril y ¿qué otro día? Y 1 de junio. Ah, ok. Esto es lo que había explicado la profesora de los parcialitos, profe. Exacto. Perfecto. Este año le cambié el nombre y le puse múltiple choice, porque parcialito y parcial para mí da confusión. Entonces, ¿por qué lo digo al comienzo de la clase? Porque el múltiple choice es muy rápido, por lo general en media hora lo hacen, es un múltiple choice, no tienen que escribir, o sea, simplemente es verdadero o falso, choice, algunas quizás que tengan que elegir unas opciones más, pero no tienen que justificar. Entonces, por eso, como es bastante ágil, lo pueden hacer en media hora y después el resto de la clase se sigue con el tema, así no modificamos el cronograma. El múltiple choice tiene nota conceptual, ¿sí? Es una nota conceptual que después, eventualmente, a fin de año, ¿sí?, los ayuda en el promedio de la nota y eventualmente evaluar si tienen que ir o no a dar un final, ¿sí? Con lo cual, tienen que estar presentes, si no se presentan, tienen que justificarlo, pero no es que por desaprobar el múltiple choice no tienen la posibilidad del parcial, no, de ninguna manera, no es que se van a quedar afuera por eso, ¿sí? Pero sí es una nota conceptual importante para el futuro. Segunda mitad del año, la nota conceptual va a ser otra cosa, va a ser una presentación, pero esta primera mitad lo que hacemos son 2 múltiple choice. Por otro lado, también les sirve, primero, para sondearse ustedes cómo están respecto del estudio, si vienen entendiendo los temas o no, y por otro lado, sondeamos nosotros, porque si la mayoría de los choice está mal, es porque más allá de la falta de estudio, hay una falta nuestra, porque evidentemente hay algo que no está quedando claro, ¿sí? Entonces, también la idea es poder corregir ese tipo de cuestiones previo al parcial del 22 de junio. A la pregunta que me hicieron por el chat, los 2 primeros, por supuesto, son choice, con lo cual son escritos, son a través de Google Forms. El parcial del 22 de junio es escrito, no, en principio, y por el momento no sería múltiple choice, porque la idea es más de resolver casos en relación a la materia, ¿sí?, en relación a los conceptos. Por supuesto, si vemos que la cursada y todo lo que han aprendido da para eso, ¿no? O sea, esto lo vamos modificando a medida que vamos viendo, pero suelen ser de esa manera. Entonces, es escrito, ¿sí? Recuperatorio, depende de cuánto seamos, por lo general los tomamos orales. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, listo, doy por entendido todo. Voy a dejar el correo. Cuestiones importantes mientras voy poniendo el correo.
para los parciales y para el multiple choice, en realidad las cámaras deberían estar prendidas siempre, pero obligatoriamente tienen que estar prendidas para los multiple choice y para el parcial. Los micrófonos apagados, por supuesto, siempre que quieran preguntar, abren el micrófono, no hay problema, pero para que la dinámica no sea engorrosa y que todos puedan rendir bien y tranquilos, deberían estar apagados y cualquier cosa preguntan. Yo ahí les dejé mi mail, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me mandan un correo y me preguntan y contestamos. Dudas conceptuales previas al parciales o multiple choice, no hay ningún problema, también las contesto. Las contesto por mail, chicos, no me manden WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si eventualmente necesitan, no sé, hay algo que no entendieron, un tema que no quedó claro, estamos por rendir, y quieren sacarse una duda, me mandan un correo, no hay ningún problema, yo les explico por mail, ¿sí? No es que les voy a decir, no, chicos, vayan a estudiarlo. Salvo que me estén preguntando 2 días antes el concepto de contrato, y ahí vamos a tener un problema. Ustedes más que yo, en realidad. Entonces, sean también como criteriosos a la hora de mandar un mail preguntando una duda conceptual, ¿sí? Andrea. Andrea, yo no te escucho, pero... ¿Alguien la escucha a Andrea o soy yo que...? Ah, No, Andrea está silenciada, me parece. No, no se escucha. Si no, ponelo por el chat y lo contesto. Si eventualmente no pueden tener las cámaras prendidas para el parcial o hay algún inconveniente tecnológico, porque puede suceder, chicos, nos avisan, ¿sí? Previamente y tratamos de resolver el problema. Ya sea que alguien, no sé, se los tome oralmente por WhatsApp o lo que sea, ¿sí? Pero la idea siempre es poder resolver, o sea, no se queden con que se cayó internet, chao, no pueden rendir, no. O sea, traten, o sea, nos avisan y vemos cómo lo resolvemos. También, si tienen alguna cuestión, alguna dificultad, por cualquier cosa, también nos avisan y vemos cómo podemos adaptar el examen. Y voy a ver la pregunta. Si hay un problema, sí, me mandan un mail a mí. Por supuesto, si hay algún problema previo al parcial, estamos a 10 minutos, sí, mándenme un WhatsApp, ¿sí? Ahí no hay problema. Pero si no, me mandan un correo y lo resolvemos. De nuevo, la modalidad de los parciales. El parcial es escrito y después tienen 2 múltiples choice previos, que son múltiples choice a través de Google Forms, ¿sí? Todo virtual. Y el recuperatorio es oral, ¿sí? Las preguntas del parcial son preguntas ejercicios, no suele haber múltiple choice, ¿sí? De llegado el caso, si por casualidad, no sé, lo modificamos y demás, lo avisamos previamente. Pero en principio, esa sería la forma de rendir. Si hay algún tema de una cirugía programada, Andrea, mándame un mail, ¿sí? Y vemos de modificar la fecha solamente por vos en ese momento, o te lo tomamos quizás o una clase antes o una clase después, vemos cómo lo diagramamos para que no tengas problema. Pero mandame un correo, ¿sí? Así nos acordamos y lo vemos bien con anticipación. Para que ese día eventualmente solo te conectes con ese profesor y rindas vos y el otro profesor está dando la clase. ¿Alguna duda más? Bueno, vamos a arrancar. Bien, pregunta. Hoy desde que se levantaron, qué contrato creen que celebraron? ¿O creen que celebraron un contrato o no? ¿O consideran que no hicieron nada al respecto? Sí, por ejemplo, cuando tomé el colectivo y hice un contrato. Bien, muy bien. ¿Qué otro más? Fui al kiosco y compré una gaseosa. Muy bien. ¿Qué más? Cuando llegué al trabajo. delivery. Bien. Cuando cargué combustible. Bien. ¿Qué más? Sí, por supuesto, también. Estamos hablando de otro ámbito más de consumo, pero no importa, es contrato al fin a los efectos del concepto, así que, ¿qué más?
Y cuando me levanté con la propiedad que alquilo, fue mediante un Bien. contrato. Bien. ¿Qué más? ¿Tienen luz, gas, agua, servicio de internet? ¿Usan celular? Profe, hoy me tocó ir al correo, que es un servicio, me imagino, ¿no? Ahí vamos a ver en realidad si pagaste o no pagaste. Depende para qué fuiste al correo. Ok. Claro, pero esto que vos estás planteando es el uso habitual que hacemos con los contratos que hemos celebrado oportunamente. O sea, En realidad yo lo que les quiero demostrar es que ustedes están en contacto con los contratos permanentemente. Hayan sí, o no ok. estudiado esta carrera. Digo, elijan o no hacer esto. Elijan o no el día de mañana, después de que se reciben, de ser abogados, dedicarse a los contratos o no. ¿Sí? Ustedes permanentemente están en contacto con algún contrato, de cualquier manera. Ahora, cuando lo celebran es otro momento, ¿sí? Pero ustedes constantemente están con algún contrato en particular, ¿sí? Dicho esto, vamos a ver en primer lugar la definición de contrato que nos da el nuevo código, ¿sí? Ya de nuevo, pobre, no tiene nada, ya vamos 11 años, pero sigue siendo más nuevo que el de Vélez. Así que, en primer lugar vamos a decir, tenemos artículo 957. Voy a hacer una aclaración primero. A mí no me gusta recitar los artículos, salvo que sean definiciones. Tampoco pretendo que ustedes lo sepan. El número del artículo en el artículo de memoria, ¿sí? No es el espíritu del aprendizaje y la enseñanza. Sí me interesa que sepan conceptos, sí. Sí me interesa que ustedes sepan más o menos dónde está, si está en el 900 o está en el 100 del código, porque el día de mañana les va a ser más fácil, nada más que por eso. Ya no igual, porque uno lo ve en internet. Pero, está bueno saber más o menos dónde estamos situados. Ahora, no es lo importante de lo que tiene que aprender. Lo que tiene que aprender es el concepto y después de eso poder razonarlo en su vida diaria y en su trabajo, ¿sí? Volviendo a esto, vamos al concepto y vamos a tener en primer lugar que el contrato en sí es un acto jurídico. Y acá vuelvo para atrás. ¿Alguien se acuerda del concepto de acto jurídico? Civil 1, Civil 2. Tiene que ser lícito, tiene que ser voluntario. Bien, pero ¿qué tiene que ser? ¿Qué es un? El acto jurídico. Bien, perfecto. ¿Qué era esto de voluntario? Tener discernimiento, intención y libertad. Perfecto. ¿Qué era lo ilícito? que el objeto... Conforme a la ley. Bien. Y además, y ese acto, ¿sí? O sea, me dijeron, un acto De buena voluntario. fe. Sí, además, pero ¿qué tiene que tener ese acto? ¿Como fin qué? Contenido patrimonial Contenido ¿el contrato? del Consecuencias contrato. jurídicas. en el contrato. Vamos a arrancar por consecuencias jurídicas, después vamos a Ok. ver el patrimonial, ¿sí? Pero consecuencias jurídicas. ¿Se acuerdan entonces esto de acto jurídico? ¿Se acuerdan la diferencia de acto jurídico con hecho jurídico? ¿Qué era el hecho jurídico? Cualquier evento. Un acontecimiento Exacto. que produce efectos jurídicos. ¿Puede ser? Exactamente. Y teníamos por ejemplo, ¿qué se acuerdan que podía ser un hecho jurídico? Una catástrofe natural, por ejemplo, que destruye un auto o algo así. Perfecto. Ese es un ejemplo. El nacimiento, la muerte, también son hechos jurídicos, ¿sí? Porque dan lugar después a consecuencias jurídicas, ¿sí? Yo eventualmente, si una persona nace, esa persona después tiene que ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas y demás. Si una persona se muere, eso también se tiene que inscribir y eso va a dar lugar eventualmente a un juicio sucesorio o no, dependiendo de si hay herederos o no, ¿sí? Entonces, ahí teníamos la diferencia de hecho jurídico y de acto jurídico. Y entonces, volviendo a la definición de contrato, vamos a tener que el contrato ya sabemos que es un acto jurídico. Hasta acá ya sabemos todos que es un acto jurídico, mediante el cual dos o más partes, ¿sí? Siempre vamos a tener dos o más partes eventualmente, ¿sí? Manifiestan su consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es la manifestación de mi voluntad, ¿sí? Ya sea expresa o tácita, de que yo estoy de acuerdo con lo que estoy celebrando, acordando con la otra persona, ¿sí? Para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí?
Y acá vamos a volver un poquito para atrás. Si yo, por ejemplo, acuerdo con Eliana que nos vamos a ver hoy después de la clase, vamos a ir a tomar un café. Y nos ponemos de acuerdo, sí, nos vemos a las 7 de la tarde en algún café de Palermo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy haciendo? Un acuerdo. Bien, un acuerdo, o sea, ambas estamos de acuerdo, ambas ponemos nuestras voluntades y demás, pero ¿estoy dentro del campo del derecho? No, porque en este No. caso no tienes una relación No. jurídica patrimonial. Exacto, o Es sea, yo un acá hecho. estoy ajeno, no es un acuerdo, sí, es una convención, es lo que vamos a llamar convención a secas. Yo estoy formulando un acuerdo con Eliana, sí, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica, sí. Después si hablo de otros temas es otra cosa, pero en principio no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ahora, hasta ahí tenemos convención. Después vamos a tener lo que se llama convención jurídica, ¿sí? Que con todo lo que me fueron diciendo más o menos, va a ser el mismo acuerdo de voluntades, pero ahora sí vamos a tener consecuencias jurídicas, pero no van a ser ¿de qué? De carácter patrimonial. Por ejemplo, el acuerdo entre padres que se divorcian por la tenencia. Exactamente. El régimen de visitas, por ejemplo. Exactamente. De hecho, creo que Borda da ese ejemplo en el libro. Que sería el régimen comunicacional. Sí, exactamente. Hay quien dice también, en realidad no hay quien, sino que hay dos doctrinas que dicen que el matrimonio puede ser una convención jurídica y hay quien dice que el matrimonio es un contrato. Está discutido. Es como, pues depende de la cátedra que elijan de ya sea de familia o que elijan de contratos, van a ver que les van a decir que sí o que no, ¿sí? Entonces, eventualmente puede ser un ejemplo o no, dependiendo de cuál sea su opinión. Entonces, hablamos de la convención a secas, así nomás, hablamos de la convención jurídica, que es la que hablamos recién, o sea, donde tiene consecuencias jurídicas, pero no tenemos, no son de carácter patrimonial. Y por último tenemos el contrato, que es a lo que venimos acá a esta materia a estudiar, que es la definición que vimos principalmente. Entonces, les digo que siempre el contrato, ¿sí?, va a regir relaciones jurídicas patrimoniales. Eventualmente, en una pregunta, ya sea de choice o de parcial de contratos, si se les pregunta la definición o tienen que explicarla, tienen que poder aclararlo de carácter patrimonial, porque si no, está incompleto y se puede prestar a confusión, ¿sí? Entonces, importante que tengan en cuenta este elemento. Lo otro también que les quiero aclarar es respecto de cuando yo hablé que eran dos o más partes, ¿sí? Esto no lo tienen que confundir porque van a ver que en la próxima, no, en la que sigue clase, van a ver clasificación de los contratos. Y la primera clasificación que probablemente vean va a ser la de unilaterales y bilaterales, ¿sí? Que no quiere decir que los contratos unilaterales están conformados por una parte, porque nunca podría suceder porque el acto jurídico siempre tenemos que tener dos, ¿sí? Entonces, no lo confundan, lo que quiere decir es, dentro de la definición de contratos, el contrato sí o sí se va a llevar a cabo con dos o más partes. Ahora, cuando después vean clasificación, que esto lo van a ver más en profundidad, y vean la clasificación unilateral o bilateral, quiere decir qué parte está obligada o no. Puede ser que una sola parte tenga obligación en ese contrato y la otra no, o puede decir que ambas estén obligadas recíprocamente, ¿sí? Pero esto lo van a ver en la clasificación. Nora. Sí, mire, mientras hablabas pensé en un ejemplo. Las sociedades celebran contratos Sí. sociales. Sí. Ahora bien, tanto una SRL, una anónima, una encomandita por acciones, simple, etcétera. Ahora, una SAU. No, pero eso es una sociedad, no es un contrato. No, es una sociedad, pero digo, no celebra un contrato, o sea, porque la SAS sí, la SA también, pero en el caso de una SAU... Sí, celebra contrato, pero ahí no lo tiene, o sea, cuando hablamos de partes, no hablamos de partes. Es una sola persona. Claro, pero ahí estamos hablando de la sociedad en sí, y es una parte. Ahora, si supongamos que
no sé, supongamos un contrato de compraventa de un inmueble, ¿no? Y la parte compradora es una SAU y una persona humana, digamos que no es una persona jurídica, una persona física, ahí tenemos dos partes. Ahora, si es una SAU, igual sigue siendo una parte, ¿sí? Porque la SAU en realidad es una persona jurídica. Después que lo componga una persona es otro tema, ¿se entiende? Ok. Sería unilateral, Es la no misma. unipersonal. El concepto es que es bilateral, unilateral, pero no de persona, no unipersonal. No se refiere a la persona físico-jurídica, se refiere a las partes que lo integran. Las partes sí van a ser dos, siempre. Ahora, una parte puede estar conformada por una persona jurídica y una persona física, sí, por supuesto, ¿sí? Pero va a ser una parte, ¿sí? Ahora, ¿puede haber un contrato plurilateral? Sí, también, puede haber tres partes. Por ejemplo, el fideicomiso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, es algo que, por ejemplo, tengas la SAU, de hecho en las sociedades es más, con las sociedades como partes, como personas jurídicas, es más probable que de hecho tengas contratos plurilaterales, ¿sí? Pero ojo que la SAU en realidad es una persona jurídica, o sea, es una, depende de o sea, que sea una persona igual física la que la conforme, lo que estamos hablando es que va a celebrarlo en carácter de SAU, no en carácter de, ¿se entiende? ¿Está claro eso? Veo dudas. No, sí, yo lo tengo claro eso. Ah, listo. Sí, sí. Por ahí porque hablamos de sociedades, pero, o sea, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta si no es como persona jurídica o persona física. Ustedes tienen que saber que el contrato siempre tiene que haber por lo menos dos partes, ¿sí? Después, que esas partes cómo se conformen es otro tema. Bien. Hasta acá estamos bien, ¿no? Tenemos, respecto del concepto de contrato, vamos a tener algunas cuestiones, algunos principios a tener en cuenta. Primero es, este contrato que ustedes celebren, sea el que sea, en primer lugar lo van a celebrar con total libertad, ¿sí? Con este famoso concepto de la autonomía de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes pueden celebrar el contrato que deseen, de la forma que deseen, siempre, por supuesto, dentro de los términos que diga la ley, la moral, las buenas costumbres y la buena fe. Entonces, van a tener como primer principio fundamental la libertad de contratar, ¿sí? Las partes deciden qué celebrar, cómo celebrar, cuándo celebrar. Y por supuesto, ese contrato que celebran, ¿sí?, tiene fuerza obligatoria para esas partes. Es decir, que están obligados por el contrato que celebraron, ¿sí? Por las cláusulas que tiene ese contrato, están obligados. Entonces, ese contrato tiene fuerza obligatoria, como lo tendría la ley, como... ¿Se entiende? Dos cosas con respecto a la fuerza obligatoria. Siempre que esté válidamente celebrado, es decir, que yo haya cumplido con lo que la ley me pide para celebrar ese contrato, y solo puede ser modificado o extinguido de acuerdo a lo que me digan las partes o eventualmente lo que me diga la ley. Ejemplo, yo celebro un contrato de... bueno, ahora no, porque la ley de alquileres cambió, pero supongamos que no cambió la ley de alquileres, ¿no? Supongamos que estamos con la ley vieja que me decía que era 2 años, o 3, obligatorio, ¿sí? O un contrato con una escuela, cuota de colegio, una escuela privada. Sí, no, lo que estoy pensando son los plazos, para darles el ejemplo. Yo celebro un contrato de alquiler, ¿sí?, donde la ley me decía que ese contrato de alquiler tenía que ser mínimo de 3 años, ¿sí? Pero lo celebro por 2. Bueno, ¿ahí qué sucede? El contrato se va a ver modificado porque tengo un artículo del Código Civil y Comercial, ahora no, yo tenía un artículo del Código Civil y Comercial que me decía que ese contrato tenía que ser mínimo de 3 años, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a presumir que aunque yo celebre el contrato de 2 años, ese contrato va a ser de 3. Después veremos las discusiones que tendremos que ir a la justicia porque dijimos que era de 2 años, pero una parte quiere de 2, el otro va a decir no, es de 3, porque la ley dice que es de 3. Eso es otra cuestión, ¿sí? Después, una vez celebrado el contrato, lo que yo tenga que discutir jurídicamente es otro tema, ¿sí? Pero lo que les quiero que les quede es que la modificación de ese contrato puede ser ya sea por las partes,
¿sí? O porque eventualmente el código me dice otro plazo. Otro ejemplo, cuando ustedes hacen, esto lo van a ver en segunda parte, contrato de compraventa de un inmueble, hay diferentes cláusulas que se pueden poner en ese contrato, ¿sí? Ya sea que eventualmente yo, vendedor del inmueble, tenga derecho de preferencia si el que me compró el inmueble lo quiere vender, ya sea que se pueda hacer retrotraer el negocio para atrás y venderle al inmueble a la otra persona. Bueno, son distintas cláusulas que se pueden hacer. El código dice que esas cláusulas tienen un plazo, ¿sí? De 5 años máximo. Bueno, yo agarro y celebro con la otra parte que esas cláusulas tienen un plazo de 7. No, el plazo es de 5, porque la ley me dice que el plazo tiene que ser de 5, ¿sí? Entonces, la fuerza obligatoria del contrato siempre va a ser dependiendo que esté válidamente celebrado, y además toda modificación que yo vaya a hacer puede depender de las partes como puede depender de la ley. El otro principio que alguien lo dijo por ahí hace un rato es el de buena fe, ¿sí? ¿Qué es esto de la buena fe? ¿Sí? Es la conducta de actuar con lealtad, con honradez, ¿sí? Con rectitud, con sinceridad, básicamente comportarse bien. ¿Dónde se manifiesta esa buena fe? ¿Sí? No es solamente hablar educadamente con la otra persona, es, supongamos que estamos acordando, yo acuerdo con Nora, un contrato de compraventa, le voy a comprar su departamento, ¿sí? Por supuesto no, o sea, yo voy a ver el departamento está todo impecable, todo bárbaro, arreglo con ella el precio y demás, firmamos eventualmente un boleto de compraventa, la escrituración. No es que me voy a mudar a los 2 días ni a la semana, ¿sí? Porque todos los gastos escriturales que tenemos y demás, la operación va a hacer que eventualmente me lleve 1 mes o 2 meses y demás. Quizás Nora también necesita 2 meses porque se tiene que mudar o lo que sea. En esos 2 meses puede haber pasado que el inmueble tuvo algún problema, ¿sí? Se rajó una pared, tuvimos un problema de humedad o lo que sea. Nora tiene que avisármelo, ¿sí? Ahí también está la buena fe. Es el deber de información también con la otra parte respecto de las cuestiones que hacen al contrato, y sobre todo a las que harían, a las que quizás podrían modificar mi voluntad de celebrarlo, ¿sí? Cualquier modificación o cualquier cuestión que yo vea en ese contrato que estoy celebrando, tengo la obligación de comunicárselo. Cuidar la cosa, ¿sí? Protegerla. Yo, supongamos que con Gabriel le voy a vender el auto, bueno, hasta que se lo entregue, lo cuido, ¿sí? Todo eso hace al principio de buena fe del contrato, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Otro principio que tenemos es el de la conservación del contrato. ¿Qué quiere decir esto de la conservación del contrato? Muchas veces puede suceder que en la etapa de negociaciones o posterior a la celebración, sí, y previo a la ejecución, se den quizás algunas condiciones externas que hagan que ese contrato de repente se vuelve difícil de cumplir, ¿sí? Ejemplo, que no sé, yo arreglé el precio, vender determinada mercadería a un precio y hubo algún problema con, no sé, los valores afuera cambiaron, no sé, ahora por ejemplo con el tema de la guerra, que todos los precios están aumentando y demás, por ejemplo, y de alguna manera yo esa mercadería que arreglé vender a determinado precio, tengo que venderla a más, ¿sí? Pero la otra persona se puede ver perjudicada. No es la idea que, bueno, listo, no se celebra el contrato, ¿sí? O no se cumple, no. La idea es poder llegar a un acuerdo con la otra parte de poder igual sostener ese contrato. Es un principio que tienen que tener las partes, y es un principio que eventualmente también va a tener un juez frente a un juicio en el cual le estén pidiendo el cumplimiento contractual, ¿sí? Y el juez, al momento de interpretarlo, deberá tener en cuenta este principio para poder sostener ese contrato y que no se caiga, ¿sí? Arreglaremos un precio medio, arreglaremos formas de pago, ¿sí? Eso tiene que ver con la conservación del contrato. No que se caiga de una, sino poder llegar con la otra parte de alguna manera a sostener eso y que no se caiga, ¿sí? Ay, chicos. Hacía mucho que no daba clases. Bueno, sí, de diciembre. La voz ya me...
Y después, el otro principio que tenemos es el de la relatividad de los efectos. ¿Qué quiere decir esto de la relatividad de los efectos? Que todo efecto que produzca el contrato, es decir, estas consecuencias que podamos tener, son pura y exclusivamente para las partes, ¿sí? No puede afectar el acuerdo a terceros, salvo en algunos casos que veremos dentro de 8 o 10 clases, ¿sí? Entonces, el principio es que el contrato es obligatorio y todos los efectos que producen son para las partes, ¿sí? No puede perjudicar a terceros. Eventualmente podemos hacer parte a terceros por alguna cuestión, ya sea, supongamos, el contrato de seguro de vida, donde yo planteo un beneficiario, ¿sí? Para que lo cobre, pero no puede perjudicarlo y sí podrá hacerlo parte cuando veamos efectos de los contratos para terceros, que lo van a ver en el cronograma que lo tienen, ¿sí? ¿Hasta acá? Eliana. Sí, entonces, para recapitular, los principios son 6. Autonomía de la voluntad, fuerza obligatoria, Buena fe. modificaciones depender de la ley o de las partes, buena fe, conservación del contrato y relatividad de los efectos. Exactamente. 6. Perfecto. Gracias. Exactamente. Bien. Eliana, ¿sí? Ah, Así que, no pasa nada. perdón, quería bajar la mano y la levanté, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Dicho esto, también respecto de lo que hablamos de la conservación del contrato, sepan que los jueces tienen la facultad de modificarlos. En realidad el código les va a ir por la negativa. Les va a decir que no tienen la facultad de modificarlos, salvo. Yo les voy a decir que en realidad tienen la facultad de modificarlos a pedido de las partes, ¿sí? Y cuando de oficio, si se afectara alguna cuestión de orden público. A pedido de las partes es, por ejemplo, el ejemplo que les di recién, donde yo celebré un contrato de compra-venta de mercadería, hubo algún inconveniente que sobrevino, que es una parte se enriquezca de sobremanera en ese contrato, entonces se puede ir con ese contrato al juez y ver la manera de poder solucionar el tema. Entonces es ahí que lo vamos a hacer a pedido de las partes. O, por ejemplo, en el caso de que sea de oficio, es cuando, supongamos, no sé, sea algún contrato de mutuo, que es el préstamo de dinero, y viene con intereses que son usureros, ¿sí? Entonces ahí el juez de oficio también puede actuar. Esto donde más se va a ver de manera de oficio es en la parte de los contratos de consumo, ¿sí? En los contratos, y acá ahora les voy a sacar una llave para hablarle de los tipos de contratos. En los contratos entre particulares, por lo general es a pedido de las partes que van y que se someten al juez para que se le pueda modificar alguna cuestión o alguna cláusula. Esto que les decía recién. Perdón. Sí, Nora. Sí, que sería el caso del anatocismo, ¿no? Que no se pueden recapitalizar los intereses. Sí, eso es el interés compuesto. Sí, exacto. Igual hay algunos jueces que lo dan, otros que no lo dan, dependiendo. Eso también les va a pasar, digo, depende mucho el juez que les toque, el criterio que van a tener respecto, por ejemplo, Ana, lo que dice el anatocismo es lo de capitalizar intereses. Entonces, lo que les quería decir es, ustedes dentro de los contratos vamos a tener que tenemos los contratos paritarios, estos que son los contratos que entre las partes acuerdan todas y cada una de las condiciones y cláusulas, ¿sí? Después vamos a tener los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, que pueden ser contratos entre empresas, y ahí lo que sucede es que el contrato ya está prescrito, ¿sí? Tiene como determinadas cláusulas que ya están escritas, y la otra parte en realidad lo que tiene que hacer es aceptar, ¿sí? Y después tenemos los contratos de consumo, que son iguales a la de las cláusulas predispuestas. Lo que pasa es que lo que va a variar es que vamos a tener que una de las partes va a ser un consumidor, ¿sí? Y la otra parte va a ser un proveedor. El contrato de adhesión a cláusulas predispuestas es entre empresas y, digamos, es entre partes que son iguales, entre comillas, ¿sí? Por eso no es el contrato de consumo, ¿sí? El contrato de consumo ustedes van a aprender que tienen el consumidor, que va a ser como la parte débil, y tienen al proveedor.
Cuando yo, por ejemplo, contrato un servicio de internet, una cuenta bancaria, no sé, compro un producto y me dice que la garantía es, no sé, por 2 años, yo ahí estoy aceptando, pues usted, ahora no, porque es difícil que lo firmen a mano, pero por lo general, si no, ustedes iban y les daban un contrato todo escrito y ustedes leían todo y simplemente firmaban y aceptaban. No podían modificar esas cláusulas, ¿sí? Acá, en el contrato de consumo, el consumidor no puede modificar las cláusulas. Sí vamos a ver eventualmente que puede haber que alguna cláusula sea abusiva y yo vaya con ese contrato al juez y le diga esta cláusula es abusiva y el juez de oficio dictaminará si es abusiva o no, ¿sí? Entonces, vamos a tener esos 3 que vamos a ver. Contrato de cláusulas predispuestas es una adhesión a cláusulas predispuestas, es una clase. El contrato de consumo son 2 clases y después vamos a ver en el resto del año, la segunda parte a partir de agosto, todos los contratos en particular, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Capaz que hable muy rápido, capaz que no hable muy claro. ¿Chicos? No, está bien, profe. Bueno. Por último, lo que les quiero decir respecto del contrato es que todos los derechos que resulten de la celebración de un contrato integran al derecho de la propiedad del contratante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que además van a contar en realidad con todas las garantías que protegen al derecho constitucional, porque ustedes saben que en el artículo 17 de la Constitución Nacional tenemos el derecho a la propiedad, ¿sí? Con lo cual eso no es menor, porque eso hace también a la fuerza obligatoria, hace al cumplimiento y hace también a la regulación, ya sea normativa como también a la actuación de los jueces, ¿sí? Como órgano del Estado, ¿sí? Entonces, les digo también, porque muchas veces ya sea en la interpretación del contrato o en la celebración o posteriormente en la ejecución, ¿sí? Vamos a tener como primer lugar todas las cláusulas, todas las normas que tenemos o las condiciones que tenemos en ese contrato que celebramos, pero también vamos a tener lo que dice el código y también lo que dice la Constitución y los tratados de derechos humanos, ¿sí? Me preguntaron, esperen que leo el chat, perdón, me confundo entre adhesión y consumo. Cuando me suscribo a un servicio, por ejemplo, internet, ¿no es adhesión? Sí es adhesión. Lo que pasa es que la diferencia entre el contrato de adhesión y el de consumo es que el de adhesión se da entre partes que son iguales y el de consumo se da entre un consumidor y un proveedor, ¿sí? Donde no son partes iguales, digamos, ¿sí? El consumidor es la parte débil de esa relación. Por lo general los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas se dan entre empresas, ¿sí? Entre empresas, cuando las dos partes son empresas, no hay un contrato de consumo, ¿sí? Porque no hay como una debilidad en alguna de esas partes. Sí, en el contrato de consumo estoy adhiriendo a lo que me dice el otro, pero si yo lo voy a hacer como un consumidor particular, no estoy celebrando un contrato de consumo. Ahora, si yo estoy representando a una empresa, ¿sí? Y estoy celebrando un contrato con otra empresa, ese contrato es de adhesión. La diferencia va a ser que no le van a caer las mismas normas, porque vamos a ver más adelante, cuando tengamos la clase de contrato de consumo, que tiene su propia ley, que además la tenemos incorporada en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Tiene más como protección al consumidor que está celebrando. ¿Alguna duda? La ley 24240. Exacto. No, primero leo el tema en el manual y después cualquier cosa la próxima clase te consulto. Bueno, lo que me interesa que se lleven de esta clase es el concepto de contrato, ¿sí? Lo más importante que se tiene que llevar acá es el concepto de contrato, pero poder diferenciarlo de lo que es una convención, de lo que es un acuerdo y de lo que es una convención jurídica. Es decir, que grábense esto del carácter patrimonial.
¿sí? Y después los principios que vimos, ¿sí? Tener en cuenta lo de la fuerza obligatoria, lo de la libertad de contratar, pero también saber que en esa celebración del contrato y en la ejecución siempre vamos a tener, además del contrato que celebramos, la normativa supletoria que va a ser el código, la constitución, tratados y las leyes que tengamos, ¿sí? En el ejemplo, por ejemplo, que dio Nora, cuando habló de la sociedad como parte, también vamos a tener la ley de sociedades, ¿sí? La 19.150 para poder complementar ese contrato que estamos celebrando. Gabriela. Profe, usted nos dijo que cuando nos pregunte qué es contratos, por ejemplo, no podemos poner en la definición propiamente dicha, sino que tenemos que poner todos los principios y si no, pueden poner la definición. O sea, ¿cómo habría que completar esa definición? No, pueden poner la definición. Lo que la idea no es que ustedes se aprendan de memoria. Por supuesto la van a terminar aprendiendo, digo, esto es cuestión de estudiar. Pero no es que tienen que transcribir el código. Si ustedes me ponen un acuerdo de voluntades entre las partes, o sea, no importa cómo lo expliquen, lo que ustedes me pongan, o sea, que tienen que poner que es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Que prestan su consentimiento para crear, arreglar, modificar, extinguir. Capaz que en toda la definición, no sé, te olvidaste de poner el verbo crear o te olvidaste de poner el verbo extinguir, ¿sí? Acá lo que tienen que saber es que es un acuerdo de voluntades para regular relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Cómo lo expliquen? No pasa nada. Lo que les digo es que no es que les vamos a pedir definiciones textuales de código. Sí, ustedes lo pueden explicar como quieran. Lo importante es que se entienda lo que ustedes están contestando. ¿Se entiende? A eso. Claro, yo pensé que teníamos que poner todos los principios y no vamos a terminar más de contestar cada pregunta. No. A ver, no sabía cómo teníamos que completar esa pregunta. Claro, no, tampoco la idea es... La idea del parcial no es preguntar, no es que me vengan a recitar la teoría del contrato, porque a ustedes porque si bien la teoría del contrato la tienen que saber y demás, no es lo que les va a servir para el día de mañana o inclusive para su vida diaria, sino lo que les tienen que saber es, si yo me estoy poniendo de acuerdo con Gabriela para ir a jugar al fútbol hoy a la tarde, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy celebrando un contrato o no? Si yo represento una empresa y estoy celebrando con otra empresa un contrato de servicios, ¿sí? O para tercerizar, ¿qué estoy haciendo? Ese tipo de cosas son las que les tienen que quedar a ustedes, ¿sí? Obviamente que tienen que tener en cuenta la obligatoriedad, el tema de la buena fe y demás, porque digo, si yo no le estoy diciendo, por ejemplo, contrato de alquiler, y resulta que destruí todo el departamento y me fui, y no sé, y no lo vinieron, yo no le tengo que decir al propietario que se rompió, o me voy sin haberle dicho que se rompió, no sé, se rompió el inodoro, supongo, y se rompió sin querer, y no es que yo lo rompí, y me voy sin decírselo. ¿A eso se refiere de carácter patrimonial? A eso se refiere con la buena fe, con lo que estoy hablando. El carácter patrimonial es el carácter económico, ¿sí? Del contrato. Si yo me pongo de acuerdo... Hay una contraprestación por medio. Claro, sí, ojo igual con lo de la contraprestación, porque también van a tener contratos de carácter gratuito. Esto les va a quedar más claro en la clasificación, que no tiene la contraprestación. Pero si yo me pongo de acuerdo, por ejemplo, me pongo de acuerdo con vos, Sonia, para que nos veamos hoy a la tarde, simplemente estoy celebrando un convenio simple, ¿sí? No tiene nada de jurídico, no va a suceder nada. Si de repente, Sonia, no sé, nosotras somos hermanas y tenemos que ponernos de acuerdo respecto de una herencia, ¿sí? Ahí sí voy a tener una consecuencia jurídica y en realidad dependiendo, por ejemplo, vos me haces una cesión de derechos hereditarios, vos tenés una parte que vas a heredar y me la querés ceder a mí, ahí sí hay una consecuencia jurídica económica, ¿sí? Porque hay un carácter patrimonial detrás. El patrimonio tiene que ver con lo económico, con el dinero, con la plata, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo realizo una donación de un inmueble, por más de que sea que la otra parte no me esté pagando nada, parte de mi patrimonio, me estoy despojando de eso, ¿sí? Hay una cuestión patrimonial, ¿sí? Entonces, lo importante del contrato es que siempre van a estar regulando cuestiones patrimoniales. Ahora, si una persona se tiene que poner de acuerdo con su pareja para ver sus hijos de dónde pasan los fines de semana, no hay un carácter patrimonial, ¿se entiende?
¿Es una cuestión jurídica? Sí, porque es una cuestión de familia. Tiene que ver con la responsabilidad parental, por supuesto, con el régimen de comunicación, pero no hay una cuestión jurídica. Ahora, si hay que ponerse de acuerdo por los bienes, sí hay una, perdón, me equivoqué, no hay una cuestión jurídica patrimonial. Ahora, si me tengo que poner de acuerdo por alimentos o por bienes, hay una cuestión patrimonial. ¿Sí? ¿Quedó más claro eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, hasta que llegamos porque esta clase es muy corta. Yo ahora cuando terminamos les mando todo. Espero que ya estén todos en el grupo y si alguien quedó, todavía están a tiempo. Y cualquier duda me mandan un mail y si no, lo vemos en la próxima clase. ¿Está bien? Profe, entonces el programa y eso lo envían ahora, digamos. Sí, sí, lo voy a mandar todo por el WhatsApp. Dale. Gracias, profe. ¿Sí? Gracias, Cualquier profe. cosa me preguntan. Listo. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Hasta la próxima, profe.